el término politraumatizado ya ustedes pueden definir de que es un paciente que tiene más de un golpe o más de una lesión. Porque cuando uno se cae no solamente se hace una herida, se golpea la rodilla, se golpea el codo. Y si es un accidente más traumático, como un atropello, una caída, pues tienes fracturas, ¿no?, de huesos largos, tienes problemas de perforación de hígado, perforación de vaso, ¿no? Todas esas cosas. Y están viendo que las estadísticas es la principal causa de muerte e incapacidad en niños mayores de un año, ¿no? Porque el niño menor de un año todavía está en la cama, la tienen en la cuna, en los brazos, pero hay niños que a veces se accidentan porque la mamá se descuida. El niño a los 4 o 5 meses ya se está moviendo en la cama y los dejan ahí en la cama sin baranda y el niño empieza ya a voltearse, bum, bum, bum. Hasta niños se han muerto por caerse de la cama, ¿no? Depende del golpe que se hayan dado. Miren que el 75% de las lesiones están relacionadas con lesiones cerebrales, porque si me fracturo un hueso, lo puedo recuperar, se suelda el hueso, me operan, todo, pero si el compromiso es cerebral y ya se maltrató, ya no hay quien lo corrija, ni Diosito todavía lo corrige, porque el que tiene una lesión traumática en cerebro ya queda con cierta invalidez, ciertos trastornos, ¿no? Entre las causas más habituales de problemas traumáticos en los niños son los accidentes de tránsito, los atropellos, ¿no? Los ahogamientos, ¿no? Las lesiones intencionadas, en este caso de los maltratos, que ustedes ven a cada rato que salen hasta en las noticias, ¿no? Encontraron a niños maltratados, a los hospitales llegan con moretones y dicen no se ha caído, ¿no? Entonces saben que el padrastro, que la madrastra, que la hermanastra, todas las astras habidas y por haber, o la misma mamá, a veces los maltrata a los niños, ¿no? Estos mecanismos y las características del paciente hacen suponer que cualquier traumatismo de elevada energía va a dar mayores complicaciones, ¿no? Si hay mayor energía, el golpe, la caída, la altura, va a producir mayor lesión, ¿no? Y no solamente se comprometen órganos óseos, sino órganos dentro de la cavidad abdominal, que pueden producir ruptura de hígado, ruptura de vaso, ruptura, perforación de asa intestinal, perforación de estómago, ¿no? Todas estas causas se presentan en los niños. La atención, como en todo paciente y especialmente con mucho cuidado con los niños, porque los niños son muy lábiles a cualquier circunstancia, hay que hacer controles continuos, ¿no? Mientras esté en un hospital uno lo puede controlar mañana, tarde, noche y medianoche. Pero cuando ya son de edad de alta ya hay que indicarle a la mamá cómo debe cuidarlo al niño, ¿no? El control debe ser continuo, coordinado, sistemático y de reevaluación constante. Un niño ahorita empieza a sangrar, a la media hora ya hace una hipotensión porque mayor cantidad de sangre, y media hora, 1 hora, 2 horas del accidente o del tratamiento se me puede complicar y se puede morir. En el adulto también puede pasar eso, ¿no? Hay pacientes que ya piden su alta porque no tienen ninguna molestia, después llegan a su casa y están haciendo una hemorragia interna, ¿no? Porque están en esa hemorragia a goteo, ¿no? Cuando es masiva ya uno inmediatamente da toda la sintomatología, ¿no? Y esa es la posición de hiperextensión que debe estar la cabeza para evitar, ¿no?, la dificultad. Como en todo examen clínico de emergencia, hay que hacer un estudio inicial, una evaluación, más que estudio, una evaluación, ceñirse a las cosas fundamentales, ¿no? Ahí puedes hacer las 4 tiempos, la inspección, examen, palpación, percusión, ¿no? Todas esas cosas, pero tienes que hacerlo rápido, porque si te demoras, el paciente se te puede morir. Tienes que determinar si es quirúrgico inmediato, si es quirúrgico a posteriori o si es quirúrgico inmediato, ¿no? Y aquí, en la primera etapa, en el estudio primario, o en la evaluación primaria, tienes que aplicar muchas veces el ABCD, ¿no? Las normas de control, como vamos a ver después. Ya, ¿ves? En 5 o 10 minutos máximo ya tienes que tener una evaluación en un paciente traumatizado. Si lo tengo que llevar a sala,
lo tengo que tener en observación o lo derivo para otro día, lo puedo dar de alta o se queda en observación, ¿no? Después ya se hace un reconocimiento, como en la primera clase hablamos de la evaluación secundaria de todo paciente, ¿no? Ya donde uno puede tranquilamente conversar con el papá, la mamá, la tía, la abuela, la nana, para que le explique alguna patología que en un inicio no las determinaron, porque de repente quien nos llevó a la emergencia es la mamá, o otra vez es el papá, o a veces es la abuelita, o la nana, o la vecina, o si ocurrió un accidente en la calle que el niño está solo, el chofer se lo lleva al establecimiento y no sabe nada del niño, ¿no? En el sentido de que no sabe que es alérgico a algo. Entonces, en ese momento, el médico que lo examina tiene que basarse en lo que ve y en lo que él más o menos dice, esto es lo más probable. Pero cuando está en familiar indirecto, sí puede darnos la análisis indirecta, ¿no? Y después ya cuando uno toma las precauciones, ya llegó a una presunción diagnóstica, ya lo puede hacer el estudio más completo, ¿no? Detallar, conversar, citar a la mamá, al papá, a la mamá, para que le cuente algunas cosas. Si es un niño que no se acuerda de las cosas, porque el niño no se acuerda cuando fue niño, ¿no? Y si lo operaron no sabe de qué. Este es el triángulo llamado el triángulo TEP, que es, déjense conversar, el triángulo TEP, que es el triángulo de la evaluación pediátrica, ¿no? Que se utiliza en la parte de traumatismo, ¿no? Que también se puede aplicar a la consulta continua, ¿no? Pero aquí una parte, una cara es la apariencia, la otra cara es la respiración y el otro la circulación cutánea. O sea, con este triángulo yo puedo evaluar a un paciente, ¿no? Rápidamente. En cuanto a apariencia, veo si el paciente está despierto, si está somnoliento, está lloroso, está quejumbroso, o está privado o inconsciente, ¿no? Eso es la cara del triángulo, ¿no? De TED. Desde el punto de vista de respiración, ¿cómo está el paciente? ¿Respira bien? ¿Tiene aleteo nasal? ¿Tiene roncantes? ¿Tiene sibilantes? ¿No? ¿Tiene algún quejido? ¿O no puede hablar? Todas esas cosas yo las puedo determinar con la otra cara del triángulo. Y visualizando si hay palidez, o está cianótico, o si está moteado, si hay cianosis, ¿ves? Cianosis, moteado, o sea, moretones, que se llama comúnmente, ¿no? Eso está en la bibliografía. Y palidez. Si yo veo un niño que se ha accidentado, cualquier tipo de accidente, y lo veo todo pálido, puede estar pálido, uno, por el susto, dos, porque realmente hay una lesión en la vía sanguínea, que está sangrando por algún sitio, y se queja de dolor en algún área, con mayor razón, ¿no? Ese es el famoso triángulo de PET-TEP, veanlo bien, y esta es la interpretación complementaria del ángulo de TEP, ¿no? El triángulo de TEP dan los tres factores y más o menos podemos sospechar lo que tiene, ¿no? Por ejemplo, si la apariencia está normal, el niño está despierto, reacciona, no está llorando, ¿no? Y la respiración está normal, pero la circulación vemos algunos síntomas que están, ya podemos pensar en un shock, pero que está compensado, ¿no? Ustedes saben que los shocks pueden ser hemorrágicos, eh, obstructivos, ¿no? Shock neurológico, ¿no? Y también pueden incluir factores psicológicos, ¿no? El niño está asustado, está en un ambiente donde no conoce a nadie, ¿no? Puede estar alterado, ¿no? Y otras veces, ¿no? ¿Qué te pasó? No, no me pasó nada. Se ha golpeado, se ha caído. ¿Por qué? Porque tiene miedo que la mamá le llame la atención. Ay, ¿por qué subiste a la escalera? ¿Por qué estuviste corriendo? ¿Por qué estuviste haciendo? ¿Por qué te fuiste en la bicicleta? ¿No? Entonces esas cosas. El niño siempre trata de ocultar. ¿Cuáles son los mecanismos de lesiones más frecuentes? Y esto lo ha hecho estadísticamente, ¿no? Y algunas lesiones son por atropello, que es lo frecuente en niños que cruzan la calle,
¿no? No se dan cuenta, calculan mal. Si los adultos cuando cruzan la calle no se dan cuenta de los carros, menos va a ser los chiquitos, ¿no? Entonces, si el accidente es a baja velocidad, generalmente las lesiones son de miembros inferiores, ¿no? Porque le dio un pequeño golpecito con el lado del carro y al caerse ¿no? Si es el carro que viene a velocidad, ya el traumatismo puede ser múltiple. Ya yo tengo que pensar que el traumatismo que lo ha hecho volar, ¿no? Porque a veces con el impacto la persona vuela, ¿no? De 3, 4, 5 metros, ¿no? Y si es niñito con mayor fuerza, con mayor fuerza, ¿no? Tengo que pensar ya en lesiones de cabeza, cuello, fracturas, ¿no? Entonces, cuando se atropella, tengo que tener en cuenta esas cosas. Si el paciente va en un carro, ¿no? Y el carro choca, ¿no? Si el niño va al lado del copiloto, porque el chofer generalmente se va contra el timón, pero el niño, si va al costado, puede salir disparado contra el parabrisas. Entonces las lesiones más frecuentes van a ser cráneo, ¿no? Y también tórax, porque al ver el impacto va a caer el tórax sobre ¿cómo se llama? La parte de, ¿cómo se llama? Del carro. Bueno, la parte de donde están el reloj, todas esas cosas, no me acuerdo cómo se llama. Y también puede hacerse lesión, o también puede hacer signo de latigazo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Según las normas, niños no deben ir en el asiento delantero. Los niños deben ir en el asiento posterior y colocarse la correa de seguridad. Acá también dicen eso, pero no se cumple, porque generalmente el que va de pasajero atrás nunca se pone el cinturón de seguridad, los adultos menos todavía, ¿no? Para eso que antiguamente los carros tenían solamente eh, cinturón de seguridad para el chofer, no para el copiloto. Después ya sacaron para el copiloto, ahora todos los carros obligatoriamente sacan por todos lados, ¿no? La correa y las bolsas, feedback, creo que llaman las bolsas, falta de aire, ¿no? Airbag. Entonces, ahora vienen carros que tienen airbag en el tablero, ya me acordé. Tablero, tienen en cada puerta, tienen en la parte posterior, y mucho cuidado con los niños, porque muchas veces el niño ha muerto por el, el aparato inflable, ¿no? Que lo ha aprisionado y lo ha asfixiado. Por eso que también los niños deben ir sentados en una silla especial que se pone colgando en el asiento posterior. Hay una serie de modelos, ¿no? Ya eso depende. Y cosas lamentablemente cuestan un poco, ¿no? Entonces hay muchos que dicen, ¿para qué voy a gastar si un par de años ya lo va a dejar? Entonces, ¿qué me hago con un asiento de automóvil, ¿no? Pero por tenerlo en ese año, de repente puede ocurrir el accidente. Por ejemplo, si está sin sistema de suspensión en lo que ya les he dicho, ¿no? O sea, no hay correa, golpes en el pecho, en el abdomen, fracturas de la parte inferior de columna. Si Si tiene, sin sistema, perdón, acá están las lesiones, y si tiene la correa de ventilador, puede producir en el pecho, ¿no? Por el impacto. Por eso que los niños van atrás. En Estados Unidos y en Europa, la policía ve a un niño sentado en la parte anterior, automáticamente la multa es para el papá. Y multas bien fuertes, ¿no? Que a veces le mandan a hacer trabajo de social, esas cosas, ¿no? Lo llevan a corte, ahí todo es en corte, nada de que yo, yo le doy al policía, nada, ahí no. Ahí peor te acusa el policía de soborno. Allá son bien estrictos, pues están bien pagados, ¿no? Entonces ellos ya no necesitan hacer todas las trifulcas, aunque también hay de todo, ¿eh? Como dicen en la Viña del Señor, pero acá ya es escandaloso. ¿No están viendo ahí que la policía está complicada? Anteayer no salió en el noticiero que la policía está complicada en asaltos y todas esas cosas. ¿Qué puedes pensar, no? Entonces, estas son las lesiones frecuentes que se presentan y también caídas, ¿no? Es frecuente las caídas. Si te caes de una zona baja, bueno, te puedes producir fractura en extremidades, ¿no? En brazos, pero si la caída es a cierta altura, mediana altura, puede haber lesiones de cabeza, fractura de miembros superiores e inferiores, ¿no?
Si la caída es más alta, ya pues ni qué pensar, ahí te destrozas todo, ¿no? Ayer, anteayer creo que ha salido, ¿alguien está en el Rebagliati por acá? ¿Alguien en el Rebagliati? Nadie. No, nadie está en el Rebagliati. Creo que ha habido una que se ha aventado del piso 13 y 14. ¿Qué ha sido? Enfermera, médico, creo, ¿no? No, sí, pues alguien relacionado con salud dicen que ya había. Ahí se han suicidado varias colegas ya en los últimos 20 años, son varios, ¿eh? Algunas decepcionadas por la vida, otras decepcionadas por el amor, se han aventado ahí. Entonces, ¿no? Si cae pues de alto ya, pues, ni que ahí tienes todo casi destrozado, ¿no? ¿Ah? El que te vientes de chera, tú pues ya llegas papas fritas. Hace muchos años. Ahí se mató, no, una peruana, pero estaba relacionado con alguien de un personaje famoso. Sí, me acuerdo. ¿Cómo se llamaba? Me acuerdo porque yo enseñé anatomía en ese tiempo y algunos órganos de esa paciente la llevaron al hospital. Es que te hacen la autopsia, le quitan todo. Ah, ¿cómo se llamaba la chica? Marita, Marita, algo así. Bueno, también. Bueno, entonces también los problemas de bicicleta. Desde que yo tengo uso de razón y postulé para mi brevete cuando tenía 16 años en esa época con permiso judicial del papá, cuando tuve que aprenderme las normas, ahí decía, las bicicletas tienen que usarse, para la bicicleta tienen que usar casco, tienen que usar rodilleras, tiene que tener luz adelante y luz atrás, las bicicletas, y que las bicicletas tienen que tener su plaquita. Ninguna bicicleta cumple ni la placa, ni está registrado, nada. En Estados Unidos y en Europa, niños que le encuentran en una bicicleta, sin casco, sin tobillera, sin rodillera, sin codera, al papá lo meten preso y lo multan, ¿no? Porque ellos cuidan. Lo que pasa que en Estados Unidos la gente trabaja con seguros, ¿no? Y los seguros por una caída les cuesta un montón de plata, ¿no? Y si a es queda inválido, tiene que darte el seguro de por vida, ¿no? Entonces tienen que pagar fuerte. Entonces ahí así. Acá no, acá ni las motos tienen a veces placa, ni las motos tienen casco, o se ponen esos cascos que usaban para jugar a la guerra, ¿no? Unos casquitos así. Sí, la verdad. Y todavía van de a tres, dos criaturas adelante, una atrás, ¿no? Y sin casco, sin nada. Allá en Europa también te ponen multa al toque, y el papá lo meten preso por irresponsable y le hacen pagar multa. Entonces, todo, cuando el niño sale allá al parque, sale con sale un Robocop, ¿no? Sale con su rodillera, su codera, sus protectores de muñeca, su casco, que es un casco que sí es realmente casco, ¿no? El que usan acá, ¿no? Entonces, ¿no? Viene sin casco, puede haber lesiones de cabeza y cuello, laceración del cuero cabelludo, lesiones faciales, fracturas. Si está con casco, se protege en la cabeza, pero si no tiene rodilleras, no tiene pierneras, la mayor cantidad de fracturas son en miembros inferiores, ¿no? Y un golpe contra el mamín son generalmente cuando te chocas contra el timón, ¿no? De la bicicleta, entonces ahí puedes hacer un dolor abdominal, ¿no? Ahí está, ¿ves? Está tirado ahí. Ya eso es un niño grande, un adulto. A veces hay lesiones que no se detectan en el momento, ¿no? A veces la atropella un carro a una persona, no se pasa nada, no me pasó, no se preocupe, ya, yo tengo la culpa y se ya, chao, chao, chao. Y de repente al día siguiente está con la rodilla hinchada, la pierna hinchada, que le sacan radiografía, tiene fractura, ¿no? Ahora, ya dónde conseguir, ya el que lo atropelló, si ya se fue, ¿no? Por eso que obligaron a tener el famoso SOA, ¿no? Que había mucha gente que lo atropellaban y que atropellaban no tenían los medios. Por eso sacaron, como en otros países, el famoso SOA, que ahora es obligatorio en todo vehículo, no solamente en los carros, sino también en las motos, ¿no? La taxicholos, ¿cómo le llaman también? Mototaxi. Y al principio le decían todo eso taxicholo, pues, ¿no? Cuando salieron fue así.
si se acuerdan o no, no se acuerdan, este mototaxi, ¿no? También deben tener todo, pero algunos tienen placa hasta falsificada. Incluso ahora han prohibido dos personas en las motos. Igualito, los extorsionistas están saliendo en moto doble. La gente común y corriente sale en esa moto renegando porque no puede llevar a otra persona, ¿no? Bueno, acá las leyes nunca se cumplen. Bueno, en que cuando, a pesar de que el paciente son muy diversas, ¿no? Y hay que prestar atención en general. Una de las complicaciones que se pueden presentar son motoras, ¿no? En cualquier tipo de lesión, depende de la intensidad. Se cayó de la escalera, lo atropelló el carro, salió volando, se volteó el carro, ¿no? Pueden haber motoras masivos, en un 25% de compromiso de la bolemia, ¿no? Estos son pacientes que cuando llegan al hospital le toman la radiografía, todo el emitora está cubierto, ¿no? Que si tienes el antecedente de traumatismo, que pues puede ser aire, puede ser sangre, si es que hay compromiso linfático, que no es raro porque los linfáticos están más posterior, entonces generalmente tiene que tener, el niño tiene otras dificultades respiratorias, hipovolemia. Entonces ahí se puede formar un hematórax masivo, ¿no? También puede haber un neumotórax, que el tratamiento es evacuar, ¿no? Evacuar el aire o evacuar la hemorragia. Y eso se hace en el hospital, porque eso no lo puedes hacer en un ambiente que no es el hospital, ¿no? Puede haber contusión pulmonar bilateral o unilateral, dependiendo de la intensidad y la zona, ¿no? Lo que va a ocasionar dificultad, miren aquí, en comparación al anterior. En el anterior, no, perdón, ¿ven? Casi un velamiento completo, ¿no? Porque hay, en este caso, líquido de por medio. En este caso, simplemente hay contusión que se visualiza en el lado derecho. Aquí también, ¿no? El corazón está acá, el lado izquierdo. Aquí hay aire, porque está negrito, ¿no? Eso nos indica que hay neumotórax, ¿no? Y puede haber también tórax inestable o bolet costal. Normalmente el pulmón, el tórax hace este movimiento, ¿no? No tan extenso como yo lo hago, pero ¿no? Entonces hace paralelo los dos lados. Pero en los casos de traumatismo, cuando hay muchas fracturas, puede hacer esto, ¿no? El tórax se va para un lado a otro. Entonces, a no poder hacer estos movimientos respiratorios, porque como hay fractura, se pierde el control, entonces no hay buena oxigenación, porque no puedes respirar bien. Una, por el dolor, y dos, porque tus movimientos de vacío no se realizan. Entonces, ¿ves? Se puede presentar cuando hay más de dos fracturas, dos o más fracturas, desinserción costal, fractura external, si es que la contusión ha sido en la parte anterior del tórax, ¿no? Y esto es lo que se llama el movimiento paradójico, ¿no? Puede haber también neumotoras a tensión, ¿no? Una lesión, por ejemplo, una herida punzopenetrante, un accidente, ¿no? Que se voltea el carro y había algo filoso por ahí, se te introduce, ¿no? Entonces, va a producir neumotoras, ¿no? Y si la herida es muy grande, va a haber neumotoras a tensión. Al haber neumotoras a tensión, el pulmón se colapsa, no puede respirar bien, entonces hay dificultad respiratoria, hay cianosis, disnea y todas las patologías que ya saben, ¿no? En los casos de neumotoras abierto o aspirativo, uno tiene que analizar, ¿no? Que si sale burbuja, ¿no? Cuando le dice respira fuerte, exhala, respira y sale pequeño burbujeo de la herida, quiere decir que ahí está saliendo aire. Eso significa que es una herida profunda que ha comprometido la pleura y el pulmón, ¿no? Y a veces no compromete el pulmón, pero basta que comprometa la pleura y por ahí se mete aire, ¿no? Entonces, el tratamiento en estos casos de hemotoras o neumotoras es evacuación, ¿no? Generalmente
el drenaje se hace a nivel, si es aire, el drenaje se hace alto, a nivel del segundo espacio intercostal. Si es líquido, se hace a nivel del quinto espacio intercostal, el drenaje. Porque el aire siempre tiende a irse a la parte superior, entonces sale por esa parte. Y el líquido tiende a salir por la parte inferior. Entonces, la toracocentesis o la evacuación en líquidos tiene que ser a nivel del quinto espacio intercostal y de aire a nivel del segundo espacio intercostal. Hay casos en que no hay compromiso pulmonar, pero sí hay compromiso del área cardíaca, y ahí se puede producir taponamiento cardíaco. Es decir, que algunos de los vasos del corazón, porque el corazón irriga todo el cuerpo, pero también tiene vasos que los alimenta, que son las arterias coronarias. Se puede romper una ramita y va a producirse taponamiento cardíaco. Como el corazón está envuelto en el pericardio, la sangre se va a acumular ahí y el corazón no va a tener espacio para poderse contraer, entonces va a ocasionar una serie de trastornos, ¿no? Que puede llegar hasta la muerte, ¿no? ¿Eh? Pacientes como TEP inestable. Aquí, cuando uno examina, tiene que aplicar el ABCD, ¿no? Y el tratamiento es con oxígeno, monitorización, ponerle vía periférica, es decir, ponerle un suero, si es que tienes otra cosa lo pones, ver la temperatura, diuresis, estado de conciencia y sospechar ante herida penetrante en la región lateral del cuello. Lo mismo en pacientes, ahora que están de moda, ¿no? Las balas. Parece que cuando te disparan, uno tiene que también ver el orificio, si hay orificio de entrada y orificio de salida. Porque si es de entrada y no hay salida, quiere decir que chocó en la pared, por ahí se quedó en asas intestinales. Pero si entró y salió, ya tienes que tener en cuenta que hay lesión al ingresar, al atravesar y al salir, ¿no? Entonces, ahí, cuando es un herido en abdomen ya y con orificio de salida, ya no hay nada que hacer, hay que abrirlo nomás y buscar las asas intestinales. Hay algunas personas que han tenido suerte, que ha chocado en la costilla y se ha ido hasta el foso ilíaco, no ha entrado a cavidad porque ha chocado con el hueso ilíaco, otro le ha chocado en el hueso ilíaco y se ha ido para atrás, o ha chocado y ha salido, ¿no? Entonces, todas esas cosas uno tiene que evaluar, ¿no? En niños también está sucediendo eso, porque ahora, ¿quién no está expuesto a balacera? ¿No? A la bala perdida, ¿no? Estás en el micro y de repente empiezan a disparar y por la bala se entran por cualquier lado. ¿Y cuántos niños también han sido heridos? ¿No? Hasta creo que ha habido muertes de niños en estas balaceras así de estos maleantes, ¿no? Hay una triada de síntomas que lo estudió Beck, ¿no? ¿No? Y le pusieron la triada de Beck, que se produce en los casos de taponamiento cardíaco. ¿Cuáles son estas cosas? ¿No? Hay ingurgitación yugular. 2, ruidos cardíacos amortiguados, es decir, que le pones el electroscopio y no escuchas, amortiguados o disminuidos. Y 3, hipotensión, ¿no? Porque el corazón no puede mandar sangre, porque está taponado. Entonces, ¿qué pasa? No llega sangre al cerebro y te desmayas. Hay hipotensión ortostática, te desmayas, pierdes la conciencia y todos los factores negativos que se pueden presentar, ¿no? Eso hay que tener en cuenta, la famosa triada de amortiguación, ¿no? Ahí también sale un signo de Kussmaul. Eso lo vamos a hacer más cuando hagamos cirugía de tórax, que es el próximo capítulo, la próxima semana. Ahí vamos a hablar signo de Kussmaul y toda una serie de signos respiratorios, ¿no? La evaluación del niño, ya estamos repitiendo, que debe ser reconocimiento primario, que hay que revisar el ABC, habíamos dicho, A de aire, ¿no? Descartar obstrucción aérea, revisar la boca para ver si hay cuerpo extraño, porque el niño puede estar con algo en la boca y se accidenta, ¿no? Y ver si hay algo en fosas nasales o presencia de cuerpo extraño. En el adulto también pasa eso. La B es breath, de respiración, ¿no? Hay que ver cómo está la valoración respiratoria, como si hay tráquea desviada, si la pared torácica anterior hace los movimientos correspondientes, ¿no?
Si hay hematomas, contusiones, laceraciones, es cuando hay una herida, se pierde sustancia dérmica, ¿no? Simetría, profundidad, regularización de las respiraciones. Generalmente cuando hay cualquier trastorno, el niño respira muy superficial, porque si respira muy profundo le da dolor, ¿no? Ahí empleamos la percusión, la palpación, la auscultación, ahí todos vemos todos los elementos que tenemos para ver. Si estamos viendo que un paciente tiene enfisema subcutáneo, es decir, aire por debajo de la piel, ya de hecho que tiene una perforación de asa de órgano torácico, ¿no? Porque quiere decir que está saliendo el aire del tórax por cambios de presión, sale como burbujita, uno se da cuenta, ¿no? Y si pones ahí, hay un signo, ¿no? Cuando tú pones un esparadrapo con un papelito, ¿no? Estéril, y si ves que el papelito se levanta, es porque está saliendo aire. Si no se levanta el papelito es porque no sale aire, ¿no? Es una pequeña prueba que se hace, ¿no? Cuando la pérdida de aire es mínima, pero cuando es notoria, pues no quiere decir, ¿no? Y hay tantos 4 tiempos de evaluación. La C es circulation, ¿no? O sea, valoración circulatoria, hay que ver el pulso, la frecuencia, la coloración, si hay relleno capilar, ¿no? Si tenemos la forma de tomar la presión, podemos tomar la presión. Pueden haber trastornos de la conciencia cuando la pérdida circulatoria es mayor, ¿no? Puede haber ya, si hay mayor pérdida, taquicardia, relleno capilar. El relleno capilar se determina si ustedes aprietan el dedo, ven el dedo rosado y lo aprietan, ¿no? Y si se pone rosado inmediatamente quiere decir que hay un relleno capilar. Pero si está pálido, ¿no? Por más que ustedes lo hacen el signo, dejan pálido, quiere decir que no está llegando sangre. Ya estamos pensando en una hemorragia en algún sitio, ¿no? Trastorno en la diuresis, si un traumatizado no orina, quiere decir que también puede ser una lesión renal o de uretra, ¿no? ¿Eh? Los signos precoces de shock compensado por ataque cardíaco y llenado capilar. La D es valoración neurológica, ahí emplean, ¿no? La conciencia, la famosa escala de Glasgow, que ya ustedes la dominan, se supone, ¿no? Hay muchos han fallado por no saber bien la escala. Y cuando le pongo pronóstico, me ponen la escala. La escala no es el pronóstico. El pronóstico es si es bueno, moderado o malo, pésimo, ¿no? Esa es la respuesta. Hay unos en esa pregunta tiene un cuarto de punto, medio punto, nada más. Porque tengo la suerte que les califico, aunque sea un cuarto de punto, si hay dos respuestas, una buena y una mala, no se la anulo, porque las pruebas objetivas es respuesta buena y respuesta mala, cero. Yo le voy a ver si le pongo un cuarto de punto, medio punto, ya para no. Si no, bajarían con más baja nota. Y exposición. Cuando un paciente es traumatizado, sea niño o adulto, cuando llegue a una emergencia hay que quitarle la ropa, ¿no? Y cuando el paciente lo traen los bomberos, que lo han encontrado tirado, que lo han atropellado, que se ha caído, inmediatamente la mejor forma de sacar la ropa rápidamente es agarrar una tijera y se acabó. Ya ahí ves si hay lesiones, ¿no? Hematomas, si hay heridas abiertas, ¿no? Que pueden comprometer, ¿no? Y la exposición, ¿no? Eso es lo que tenemos que ver, pero ese va complementado, porque al quitarle la ropa, si estamos en invierno, pues va a bajar la presión, ¿no? Entonces el paciente va a estar tiritando. Entonces generalmente inmediatamente se le cubre con un mandil o a veces hay mantas con cierta temperatura, ¿no? Mantas térmicas que le llaman. Ya después que pasó esta etapa aguda, ya podemos hacer un examen más minucioso, ¿no? Ver si hay alergia, medicación habitual, antecedentes, líquidos ingeridos, ¿no? Porque eh, a veces el niño puede haber vomitado y puede haber hecho una neumonía de respiración, ¿no? Por eso hay que ver todo eso. Que ha tomado y el entorno, o sea, todo lo relacionado con el cuerpo.
Ya el examen secundario ya lo hace uno con tranquilidad, sector por sector, ¿no? Y ver si hay hematomas, si hay cavidades, si hay examen ocular también, ¿no? Uno con el examen ocular puede ver el estado neurológico del paciente. Si hay midriasis paralítica, quiere decir que el paciente tiene una lesión cerebral. Si hay miosis marcada, quiere decir que ese niño ha tomado alguna medicina, ¿no? Por equivocación, o si es un adulto puede estar en pleno vuelo, ¿no? Durante el accidente. ¿No? Ver todo, ¿ves? Todas estas cosas que son las que se presentan. Hay 4 signos que nos están indicando, ya creo que ustedes lo saben algunos, que nos indica que hay fractura de base craneal, tanto en niños como en adultos, ¿no? El signo de Batten, que es una equimosis o un hematoma posterior a la oreja, o sea, retroauricular, puede ser salida de un líquido amarillento o sanguinolento, que nos está indicando también que es fractura de base cráneo. Puede salir sangre porque el tímpano se rompe y por ahí se comunica con la base del cráneo. Entonces, si hay compromiso de algún de linfa, de linfático, va a salir, o líquido cefalorraquídeo también puede salir por acá. Entonces, uno cuando examina a un niño que está con sangrado ¿cómo se llama? Del oído, hay que hacer un examen para ver si es sangrado del conducto auditivo que puede lesionarse o si el sangrado viene de arriba. Si el sangrado viene de arriba ya nos está indicando fractura de base craneal. El famoso signo de Cornell, el signo del mapache, que también ya lo conocen ustedes, también nos está indicando lesión, ¿no? De base craneal. Y la salida de otoliporrea, es decir, salida de un líquido blanquecino del oído, que no es sangre, entonces ahí que nos está diciendo, puede ser líquido cefalorraquídeo, ¿no? Que el problema linfático está muy profundo, que casi no se altera, pero puede salir líquido cefalorraquídeo, y eso nos está indicando que hay una fractura en base de cráneo, ¿no? Y también, si uno examina los reflejos, puede haber parálisis del séptimo par o séptimo bis, ¿no? Que es el que tiene que ver con la sensibilidad. Y ya estos son todos los exámenes que uno tiene que hacer para detectar, ¿no? Hematomas, crepitación, sangrado, tacto rectal, ¿no? Examen testicular si se ve que el testículo está edematoso por una contusión, y así sucesivamente. Todos son los elementos, ¿no? Por eso le decía, el examen neurológico es pupilas, pares craneales, la sensibilidad, ¿no? Signos de lesión medular. Si el niño se ha golpeado la columna al caer, y le dice levanta la pierna y no puede, ¿no? Ya estás viendo que hay compromiso de... Este es un cuadro que a veces lo usan los pediatras, no sé, como referencia, ¿no? Para, ¿no? ¿Cómo se llama? Para ellos evaluar, sacar su escala de valoración en pacientes traumatizados, ¿no? Puede saber si hay compromiso, puede estar consciente, puede estar obnubilado, puede estar en coma, hay heridas, hay fracturas, ¿no? ¿No? Cómo están los pulsos y cómo está la vía aérea. Los exámenes auxiliares son como en niños tanto como en el adulto, ¿no? Hematocrito, grupo sanguíneo, hemograma, eh, dosaje de orina, ¿no? Para ver si hay hematuria, y así sucesivamente todos los exámenes, ¿no? Ya bueno, algunos otros exámenes para ver si hay compromiso hepático, ¿no? O que puede haber una patología de fondo sobre un accidente. Y el estudio se hace con los exámenes radiológicos ya conocidos, con la radiografía de tórax, que nos ayuda bastante y es más fácil, accesible en todos los hospitales. No todos los hospitales tienen resonancia ni tienen muchas veces tomografía, ¿no? La radiografía siempre nos puede ayudar muchísimo a tener. Y tiene que ser radiografía de tórax en AP, le dicen, ¿no? Antero-posterior. Antero-posterior. Ya eso lo maneja lo mismo, si hay caída hay que sacar radiografía de pelvis, ¿no? Para ver que si haya fractura de la pelvis. Ustedes saben que en una fractura de fémur hasta 2 litros se puede encontrar en la cavidad pélvica. Ya con 2 litros de pérdida ya el paciente está hipotenso
pálido, quejumbroso, todas esas cosas, ¿no? Otros estudios ya pues son la tomografía cerebral, ¿no? Tomografía axial computarizada con sustancia de contraste, ¿no? Que nos revela, veanlo con tranquilidad, miren todos los problemas que se pueden encontrar y que nos puede ayudar este tipo de examen, ¿no? Y siempre en todo paciente politraumatizado, sea atropellado, caída de bicicleta, moto, lo que quiera, siempre hay que sacar radiografía de columna, ¿no? Cervical, especialmente, para ver si hay compromiso de columna. También nos sirve bastante las ecografías, ¿no? Hay tantos. El tratamiento en paciente politraumatizado puede ser médico, observación o quirúrgico, dependiendo cuál ha sido la intensidad. Si es un niño que se ha caído, no le encuentras fractura, lo tienes en observación, pero no lo das de alta a su casa, porque en su casa se puede morir, ¿no? Tiene que ser exámenes seguidos, ¿no? Y hacer la reevaluación, no porque ya lo vi en la mañana, ya no lo ve en la tarde, tengo que verlo, cómo ha evolucionado esas cosas, ¿no? Y la evaluación del ABCD es complemento ya de lo que hemos hablado, ¿no? Siempre todo politraumatizado, cuando se le recoge, debe ser, antes que se recoge hay que ponerlo en posición horizontal, siempre movilizar el cuello. Para eso tenemos los famosos collarines, ¿no? Que hay diferentes tamaños, diferentes modelos. O si no tenemos ninguno de estos, agarramos una toalla, algo y la ponemos aquí, la ponemos un espaladrapo, una cinta escocesa gruesa, la que sea que se mantenga en esa posición, ¿no? En hiperextensión y el cuello que no lo esté movilizando. Porque si hay una lesión pequeña, se puede agravar y puede quedar paralítico, ¿no? Con cuadriplegia. Examinar boca para ver si cuerpos extraños, cómo está la vía. Es un complemento de los anteriores, ¿no? La respiración. Generalmente, cuando uno paciente es accidentado, inmediatamente le ponen la bigotera, ¿no? Le dicen bigotera porque esta es la zona del bigote, ¿no? Este es para que entre un poco de oxígeno. Si hay dificultad ya le ponen la máscara, ¿no? De reserva, de reservorio que le llaman, ¿no? Esto está conectado al oxígeno, esto también está conectado. No, este es el componente, ¿no? De la máquina de receptores. Bueno, descartar todos estos tipos de lesiones, neumotoras, hemotoras, masivo, contusión que ya lo hemos mencionado. La C es control de la hemorragia, si hay heridas, ¿no? Que están sangrando, cohibir la hemorragia. Si se puede suturar, se sutura, si no se presiona, ¿no? Y para que pare de sangrar. Y reponer la pérdida, ¿no? Siempre todo paciente accidentado, ¿no? Todo paciente que llegue a emergencia le ponen su vía inmediatamente, porque si tenemos que aplicar alguna sustancia lo hacemos a través de la vía periférica, ¿no? En niños, a veces es bien difícil cogerle venas en la flexura, a veces tienen que ponerle venas, tienen que utilizar las venas del cráneo, ¿no? Ya son, por ejemplo, las enfermeras son expertas en buscar venitas para poner, hay alguien acá en enfermería, ¿no? Y en alguna zona, miren este niño que ha tenido lesión a nivel de rodilla, ¿no? Y están haciendo alguna prueba ahí, ¿no? Antes, a todo paciente que llegaba a un hospital se le hacía la famosa flebotomía, o sea, por un centímetro por encima del malleolo, hacia adelante, ahí se hacía la flebotomía. Ahora ya la flebotomía ya no se hace, entonces se canaliza venas, ¿no? Si es factible, el tratamiento de shock, ¿no? Los bomberos, los SAMU, tienen algunos implementos que ponerle inmediatamente vía, le ponen alguna reposición de líquidos, ¿no? Que ponen cristaloides o como vamos a ver a continuación, ¿no? ¿Ves? El uso de cristaloides, entre ellos el lactato de Ringer, puede ponerse de primera intención. Si no tenemos, ponemos destroza al 5%, ¿no? Ese cloruro de sodio al 9%, pero no el que está matando a la gente, no, ese no de Medifarma, así que pues, no.
Entonces, primero se utiliza el cristaloide, el ejemplo es el lactato de Ringer, que tiene una serie de elementos, y en segunda instancia ya se usa coloides, que es albúmina, ¿no? Esto generalmente se hace ya en el hospital o en la ambulancia que trata la... Anteriormente se le ponía sangre completa, pero se ha llegado a determinar que a veces en la sangre tú utilizas los hematíes, utilizas las plaquetas. Entonces ahora ya se hace la separación en los bancos de sangre y tú puedes ver si tiene problemas de hemorragia, pide sangre completa, si no puedes pedir simplemente concentrado de hematíes, que te sirve más, ¿no? O si ves que hay un paciente que está sangrando mucho o tiene problemas en la coagulación, pides dosaje de plaquetas. Entonces le pones plaquetas, paquetes de plaquetas, ¿no? Ya depende que los hospitales tengan todo eso, porque a veces son escasos también. Es que a veces en un paciente con hemorragia se van 7, 8 litros, pues, ¿no? Porque si la zona de pérdida es bastante, y mientras que estás operando te vas además tienes que poner 1 o 2 unidades, alternarlo con coloides, ¿no? Y así sucesivamente. Porque también no se puede poner sangre 4 o 5 litros seguidos, es complicación. Ya la difusión neurológica ya la hacemos con el examen de neurológico, viendo los reflejos y cuando el paciente llega a la exposición y control ambiental, de decirlo por completo, no retirarle los cascos, ¿no? Para que uno haga un reconocimiento completo. El control ambiental, no siempre la sangre también se pone a una temperatura adecuada, no se puede poner como está, que te la manda el banco, porque la sangre está congelada. Entonces, si le vas a poner sangre congelada, pues el paciente va a hacer reacción. Entonces, tienen que calentarla, a veces en la sala de operaciones hay algunos aparatitos donde lo ponen. Ahora usan el microondas, ¿no? Ese que utilizamos en las casas, pueden servir para eso, ¿no? Y también a veces el suero se pone ligeramente tibio, porque poner el suero frío, frío también puede producir reacción, ¿no? Y cuando hay paro cardiorrespiratorio ya se aplica el RCP, ¿no? En los adultos se hace boca a boca y en los niños es boca-nariz, ¿no? Como ellos tienen la cantidad más pequeña, entonces el que le da la respiración cubre la boca y la nariz, ¿no? Entonces de esta forma le da la respiración, ¿no? Debe ser iniciada inmediato, ¿no? Asistes en el accidente, ves que hace paro, que el paciente ya no se mueve, ¿no? Inmediatamente el RCP, presión a nivel del tórax, con mucho cuidado, porque si ha habido un traumatismo y si tiene fractura, vas a complicar más. Eh, le cuento un caso, cuando hubo un partido hace muchos años de Perú-Argentina, ¿no? Un argentino salió corriendo con hasta su bandera, y no me acuerdo si se tropezó con otro, o se cayó, se pelearon, no me acuerdo bien, pero este hizo un problema de hemorragia y lo llevaron a una emergencia en un hospital y como hizo paro cardíaco le hicieron la maniobra de respiración, le hicieron tan fuerte que le fracturaron la costilla, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Se murió el paciente porque tenía compromiso cerebral, porque se cayó, no me acuerdo bien ya. Eso fue hace como 20 años, creo. En el hospital lo atendieron. Entonces, cuando viene la parte médico-legal, la autopsia, porque todo paciente que muere traumáticamente, así sepas de que lo atropellaron, que se murió por hemorragia, tienes que hacerle la necropsia, ¿no? Entonces, en la necropsia salió fractura de costilla, porque el patólogo encontró eso, ¿no? Y resulta que al momento del juicio, porque eso fue un juicio largo, lo, la, el castigo, digamos, para que lo atropelló, lo empujó, ¿sí que le estaban adosando que las fracturas habían sido por el accidente. Pero en realidad las fracturas fueron en la maniobra desesperada de hacerse, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado, tampoco con mucha fuerza, porque rompes. Y al romperse pues, complica más la situación. Tiene que tener una forma. ¿Qué criterios de ingreso para la unidad de cuidados intensivos? ¿En qué circunstancias son pacientes que llegan a la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Pacientes con deterioro agudo, descompensación neurológica, inestabilidad hemodinámica, falla o disfunción letal. Los niños son muy factibles de complicarse, entonces niño que tiene que estar en cuidados intensivos, ¿no? Ahí se aplican todas
la, los medicamentos que sean necesarios, ¿no? Bueno,